Hola, estoy muy contenta de iniciar esta clase de diseño paisajístico y porque tenemos acá un cuadro, como ya les había pedido, que miren la historia y revisen los cuadros de afamados artistas en cómo conceptualizan el paisaje, cómo ven el paisaje a través de la historia. Esa es una forma de tener una idea de cómo eran los paisajes en el pasado, que utilizaban el agua, los espacios abiertos y a partir de ahí tenemos una gran esfera para diseñar porque tenemos la historia de los paisajes a través del tiempo. Bueno, quiero también decirles que espero que hayan leído también los textos que les dejé para poder hablar con más propiedad y apropiarnos de todo lo que es el diseño. Básicamente daremos hoy una serie de herramientas muy limitadas que luego se pueden ir agrandando, combinando y extendiendo. La historia sabemos que es muy importante. La historia de la jardinería en nuestro país, por ejemplo, y por qué no decir en nuestra casa, la casa materna, la casa de la abuela. Tiene su olor, tiene su color, tiene su personalidad. Ese ambiente que nos atrapa y nos hace recordar momentos felices. Es por eso que no debemos dejar de lado la parte histórica. Si bien esta es una clase más bien de diseño, siempre tenemos que mencionar esto porque es el espíritu de lo que vamos a hacer. Bueno, en referencia a todas las artes visuales, todas, la pintura, la arquitectura, el diseño de modas, tenemos siempre en cuenta la composición de forma. ¿Y de dónde partimos? De un punto, una línea, una forma, la textura, el color, y con eso hacemos creaciones maravillosas. El punto. Vamos a hablar específicamente de lo que es paisajismo. El punto nos da el punto focal, valga la redundancia. Puede ser una planta de colores como la que se ve ahí, puede ser una glorieta o unos montículos de plantas redondeadas o de otra forma, pero que nos conforma un punto focal en el jardín. No sería un puntito de lápiz como es el que nos enseñan para la conformación de una composición, sino que un punto focal, el que vemos como una entidad única dentro del jardín. La línea. La línea sabemos que es la sucesión de puntos. En nuestro caso, tenemos líneas sinuosas, líneas rectas, líneas orgánicas. Y quiero mencionar también que la línea es un componente que nos emite ya más sensaciones. La línea cóncava, por ejemplo, es una línea que atrae, es más acogedora. La línea convexa repele y todos esos esos símbolos que pueden traernos las líneas, esas sensaciones,
tenemos que colocar en nuestro jardín de acuerdo a lo que queremos encontrar ahí. Se ve el pinito allí, es un punto focal, por ejemplo en la foto de la izquierda, en el de la derecha hay varios puntos. La forma. Luego encontramos las formas. Nuevamente pueden ser sinuosas o pueden ser también ortogonales, topiarias y también la unión de puntos focales con formas naturales. Ahí pueden ver un espacio bien orgánico, la foto superior, y luego abajo un jardín bien estructurado, donde se deben crear colores e hitos con esos pinitos bien topiarios que se ven allí. También tenemos esta maceta que tiene una poda topiaria. La poda topiaria es la poda de forma totalmente estructurada. Y después está la forma de poda orgánica. Esto es a modo de comentario para que conozcan ese término. Luego tenemos las relaciones entre esas formas. Nosotros podemos lograr tensión o equilibrio. Depende de cómo coloquemos las formas y los colores, las matas, los espacios, los pisos. Podemos tener una serie de sensaciones también con esto. Acá tenemos, por ejemplo, la superposición. Podemos lograr interconexiones, podemos lograr sustracciones, repeticiones y una serie de movimientos que nos puede dar la sensación final para nuestro jardín. No simplemente simetrías. Nosotros tenemos que trabajar con masas y cuerpos de llenos y vacíos, asimétricos y simétricos. Depende de lo que queremos lograr en el diseño. Acá tenemos la textura. La textura nos provoca sensaciones de suavidad y también sensaciones de superficies ásperas y superficies lustrosas, superficies suaves. ¿Y eso con qué logramos? Con las mismas plantas, también agregando otros soportes como piedras, algunos objetos de decoración, la madera, el revoque y todo lo que se nos imagine para poder crear una superficie o un jardín con varias texturas que nos puedan dar finalmente un equilibrio a todo el espacio. El color. El color generalmente es lo más importante en el sentido de que la gente percibe a las plantas más por el color. Entonces tenemos que manejar también como un buen diseñador la paleta de colores y conocer los colores primarios, secundarios, todos los colores complementarios para ir logrando que nuestro jardín tenga esa virtud de tener una viveza a la hora de ver. No simplemente tienen que ser colocar color en una temporada, tenemos que utilizar también el factor tiempo. Una temporada tendrá un color, la siguiente temporada ese mismo jardín va a lucir de otro modo
Y todo eso tenemos que trabajar conociendo las especies, las plantas y todo lo que tenemos para hacer nuestro jardín. Acá tenemos un cuadro de Degas donde es ortogonal el jardín. Se percibe ya que en esa época se estaban utilizando figuras geométricas con colores y también mucha organicidad. Es importante tener todas estas herramientas para iniciarnos y empezar a practicar con ellas en un papel, con todas estas herramientas. Y luego se agregan muchísimas otras que para dar el equilibrio a un cuadro, porque nuestro jardín finalmente es un cuadro con tiempo y movimiento, porque no es lo mismo ver un jardín desde la casa que desde el fondo de la casa hacia la casa, desde un costado, desde la ventana de un dormitorio donde creamos un punto focal importante, desde la piscina, desde el área de servicio. Siempre tenemos que tener en cuenta factor tiempo y factor movimiento. Muchas gracias. Con esto empezamos a hacer nuestro jardín. Luego en las clases que vienen vamos a ir ampliando esto y empezar a debatir lo que pudieron leer en los libros.